Ok, ahora sí. Bueno, entonces, como decíamos, método de Euler, ¿verdad? Es este que vimos la primera vez. Entonces, justamente aquí, ¿verdad? En esta ecuación 3, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es como que tomar la definición de derivada y aplicarla, ¿no? Para calcular la aproximación, ¿no? De manera iterativa de estos valores de y. Entonces, lo que hacemos ahora, en el siguiente, ¿verdad? Es que tomamos acá, ¿no? Ahora el método va en dos pasos. Entonces digamos que esta primera ecuación es una iteración del método de Euler. Sin embargo, ahora, ¿verdad? No nos quedamos con eso, sino que agregamos esta segunda parte. Entonces acá le llamamos y tilde, ¿verdad? Solo por ponerle un nombre a esta parte del cálculo. Y entonces ahora utilizamos esta y, ¿no? Para algo así como hacer un promedio de las derivadas, ¿verdad? Y utilizar eso como una mejor aproximación al valor de y. ¿Verdad? Y bueno, y la variable t pues avanza igual, ¿no? A cada iteración le aumentamos el tamaño de paso, que llamamos h. Esto definitivamente, ¿verdad? Lo aplicamos a una ecuación diferencial con su condición inicial, ¿verdad? Recordémonos que acá en métodos numéricos sí o sí necesitamos una condición inicial, ¿verdad? Porque de lo contrario eh, no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos dejar la solución general como lo hacíamos de manera exacta. Bueno, entonces para ver cómo funciona esto, ¿verdad? Y es la parte práctica en donde podemos experimentar cómo programar el método. Vamos a aplicar este método a una ecuación. Perdón. A esta ecuación que está acá, ¿verdad? Y' igual a coseno de 2t, sujeta a esta condición inicial, ¿verdad? Entonces, ahora pues en su computadora, ¿verdad? Abren una terminal. A ver, yo ya tengo abierta esa parte acá. Voy a arrastrar la ventana aquí. Y voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que se vea mejor. Entonces, acá, bueno, según como yo lo tengo, voy a... para que esto se vea más legible, bueno, lo voy a agrandar más, ¿verdad? Bueno, ese es todo el directorio en donde está el programa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, y este es así como también consejo práctico, es, en lugar de empezar todo desde cero, empecemos por el programa que construimos la última vez, el programa de Euler. Y a ese solo le modificamos las cosas que haga falta, ¿verdad? Entonces, esa es una práctica que nos ahorra tiempo y nos ahorra el volver a estar programando las mismas cosas una y otra vez. Entonces, en esta carpeta yo ya copié, ¿verdad? Pueden ver, vamos a ponerlo así, este archivo que se llama Euler CPP. Este es el programa de la vez pasada, ¿no? Y este que se llama Euler mejorado preclase, ese no lo vamos a abrir. Ese es el experimento que yo hago antes de empezar la clase para asegurarme que las cosas estén bien. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es copiar este archivo y darle un nombre diferente, ¿verdad? Es decir, al archivo original ni lo tocamos, siempre es mejor hacer una copia del que tenemos. Entonces, una manera de hacer esa copia pues va a ser con el comando, por ejemplo, cp, copiamos Euler cpp, vamos a poner así, Euler cpp, y le ponemos otro nombre, le vamos a poner Euler-mejorado.cpp, y cpp de C++, ¿verdad? El lenguaje que estamos utilizando, C++.
Entonces ahora pues ahí tenemos el nuevo archivo Euler mejorado. Y pues lo que vamos a hacer es abrir eso en nuestro editor de texto favorito, que como ya les dije, el mío es Emacs mejorado.cpp. Entonces acá tenemos nuestro programa, y solo para que se vea un poquito más grande la letra, vamos a agrandarlo. Bueno, ahí estamos. Entonces acá está nuestro programa. Entonces hay que cambiar un par de cosas, nada más, ¿verdad? La estructura de este tipo de programas que resuelven ecuaciones diferenciales es igual prácticamente en todos, ¿no? Es decir, hay que ponerle acá, por ejemplo, los datos iniciales, las condiciones iniciales, definir acá, por ejemplo, el número de iteraciones, definir el ciclo, ¿verdad? Que hace las iteraciones, ¿verdad? Y esencialmente, como teníamos antes, ¿verdad? Hay dos funciones. Esta que era el método de Euler, ¿verdad? Que no la vamos a usar acá. Acá vamos a sustituirla por Euler mejorado. Y esta función que es la derivada, ¿verdad? El y', ¿verdad? Que sería, en este caso, coseno de 2t, ¿verdad? Y' es la derivada, y por eso es que a esta función le llamamos derivada. Entonces, podemos empezar precisamente por allí. Entonces, acá, bueno, yo ya le había cambiado, ¿verdad? Esta parte. Eso es lo único que tiene diferente, ¿verdad? Acá, este return, ¿verdad? Puede ser una única línea, y acá lo que tenemos que poner es el valor de y' despejado, ¿verdad? En este caso es coseno de 2t, ¿verdad? Y en el caso anterior, ¿verdad? Solo para recordarnos qué hicimos. En el caso anterior nosotros resolvimos la ecuación esta, y sobre 10, mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces ahora vamos a cambiar ese y sobre 10, ¿verdad? Y esa derivada, o esa función derivada, va a ser igual ahora a coseno de 2t, ¿verdad? Entonces regresamos acá. Entonces esta derivada pues va a ser precisamente coseno de sí, coseno de 2 por t, ¿verdad? Y lo guardamos. Entonces ahí en esta función derivada, esta es la que hay que cambiar si cambiamos de ecuación, ¿no? Cada vez que cambiemos de ecuación diferencial necesitamos colocar acá el y', ¿no? Y ese y' pues va a ser diferente para la ecuación que estemos resolviendo. Ahora bien, otra cosa que necesitamos cambiar es esta función Euler, ¿verdad? De hecho, no necesitaríamos cambiarla, ¿verdad? Basta con hacer una nueva función, pero digamos que la vamos a cambiar, ¿no? Entonces, esto que está acá, este return, que era precisamente el único cálculo que se hace en el método de Euler, pues ya no es este, ¿no? Sino que vamos a cambiarlo. Entonces voy a borrar esa parte y siempre vamos a dejar el return, porque hay que poner ahí un valor que necesitamos cambiar. Entonces acá, en lugar de Euler, le vamos a poner Euler mejorado, ¿verdad? Esta es otra función diferente. Eso sí, a esta función siempre entran los valores de y, de t y de h, ¿verdad? Entonces eso queda igual. Lo que es diferente ahora son estas formulitas que les voy a poner acá, ¿verdad? Entonces estas fórmulas dadas acá por la ecuación 5, ¿verdad? Son nuestro nuevo método numérico. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer estos cálculos? Bueno, lo que necesitamos es, van a ser dos líneas, ¿verdad? Necesitamos primero calcular esta y tilde, ¿verdad? Entonces la vamos a colocar acá como una variable auxiliar. Entonces aquí adentro de nuestras funciones vamos a poner una variable y sub tilde. Y
la podemos definir allí mismo, ¿verdad? Entonces, según nuestra fórmula, ¿verdad? Esto dice que va a ser igual a y más h por, y acá va f, pero esta f, ¿verdad? Es la derivada. Entonces acá ponemos derivada. Y a esta derivada, ¿verdad? Esta derivada es justamente la función que tenemos aquí abajo, ¿verdad? A esta derivada tenemos que enviar el valor de y el valor de t, ¿verdad? Y al final ponemos ahí el punto y coma. Entonces, en esa línea, perdón, acá, no está bien. En esa línea definimos nosotros el valor de esta primera parte del cálculo. Ahora necesitamos el siguiente valor de y, ¿verdad? Entonces podemos definir una nueva variable, ¿verdad? Que esto no lo hicimos así en el método de Euler, sino que ahí en el return, sin definir variables auxiliares, metimos todo el cálculo. Entonces, no necesariamente tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Pero es una manera de hacer. Entonces acá hay que ponerle un nombre. Vamos a ponerle y sub i más 1, ¿no? Solo por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Y entonces esto, según nuestra fórmula 5, va a ser igual a la y que entra a la función más h sobre 2, o sea 0.5 por h. Y acá vamos a poner f, ¿no? Pero f ya sabemos que es la derivada. Entonces esta la podemos llamar directamente acá. Derivada evaluada en y en t, ¿verdad? Y luego es f, o sea, la misma derivada, pero evaluada en un punto diferente. Perdón, aquí hay un error en y en t. Ojo allí. A ver, acá cuestiones de convención, ¿no? Bueno, acá en la fórmula está la t primero y la y después, ¿no? Y acá en el programa, en el código, está la y primero y la t después. No importa, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿no? Llevemos control de cómo lo estamos haciendo. Entonces el punto es que acá hay que volver a evaluar la función derivada, ¿verdad? Pero no en y y en t, sino que en el siguiente valor, en el i más 1. Entonces, la y tilde, ¿verdad? No hay ningún problema, porque es el valor que acabamos de calcular en la línea de arriba. Entonces, en lugar de y, enviamos ahora a y tilde. Ahora, t. Si nosotros ponemos t, ¿verdad? Es el valor actual que tiene la variable tiempo. Necesitamos enviar ti más 1. Y como vemos en la línea de abajo, ti más 1 consiste en incrementar t en una cantidad h. Entonces acá vamos a poner t más h, ¿verdad? Y cerramos ahí nuestra derivada. Voy a jalar esto acá. Cerramos ese paréntesis, cerramos el otro paréntesis y ponemos un punto y coma, ¿verdad? Entonces este es y más 1, ¿verdad? Ese es el valor de esta iteración. Y eso es lo que debe retornar nuestro algoritmo. Entonces acá en return ya solo ponemos y sub i más 1, ¿verdad? Y listo, ¿no? Ahí está entonces nuestro método de Euler mejorado. Entonces vean que todo el cálculo del algoritmo queda allí encapsulado en esa función que se llama Euler mejorado. Ahora bien, un par de comentarios acá. En C y en C++, ¿verdad? Todas las variables que uno define adentro de la función son variables locales. Es decir, son variables que existen solo cuando el programa está ejecutándose adentro de la función. Y eso es válido para las variables que creamos acá en este bloque, ¿no? de la función, ¿sí? Y es válido para las variables que entran acá, ¿verdad? Como parámetros de la función. Entonces, por ejemplo, podría a veces causar un poquito de confusión que acá en esta línea, ¿no? En esta línea nosotros definimos la variable y
y le asignamos el valor y0, ¿verdad? Y acá tenemos otra vez una variable que se llama igual, y, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en llamarles igual a las variables, simplemente porque la y que está aquí adentro de la función Euler mejorado es una variable distinta a la y que está acá, ¿verdad? Entonces, internamente, el programa crea copias diferentes siempre que entra a una función, ¿verdad? Entonces, la y que definimos acá, ¿no?, en esta línea, es diferente a la y que definimos acá en la función Euler mejorado, ¿verdad? Y cuando salimos de la función, todas las variables que definimos allá adentro se destruyen, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de C++, ¿verdad? Que, digamos, la información queda encapsulada adentro de las funciones. Y no solo adentro de las funciones, en general adentro de un bloque, ¿sí? ¿A qué llamamos un bloque? Un bloque es una o varias líneas encerradas entre llaves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ciclo for es un bloque. Abrimos la llave acá y la cerramos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, todas estas líneas que están adentro de estas llaves son un bloque. Podemos definir variables adentro de ese bloque, ¿verdad? Y son variables que solo existen mientras el programa está adentro de ese bloque. Al salir, esas variables dejan de existir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le llamamos el alcance o el scope en inglés de las variables. Igual, si fuera necesario, podemos también hacer variables globales, que son las mismas para todas las funciones, pero mejor si no lo hacemos, ¿okay? Siempre podemos hacer todo lo que necesitamos sin variables globales, ¿verdad? Entonces es una manera de mantener la información encapsulada y no estarla mezclando, ¿verdad?, en todo el programa. Entonces, pues esto es ya esencialmente todo lo que necesitábamos hacer, ¿verdad? Cambiar esta función a Euler mejorado, ¿no? Cambiamos los cálculos, cambiamos la función derivada, ¿verdad? Entonces, para que esto funcione, ¿verdad?, antes de compilarlo, hay que colocar el prototipo de esta función Euler mejorado al inicio, ¿verdad? Porque acá simplemente teníamos Euler, ¿no? Y ahora pues no se llama así, se llama mejorado, ¿no? Y de ahí todo es igual. Casi. También hay, bueno, algo que debimos haber hecho desde el inicio, ¿no? Este es el método de Euler mejorado. ¿Sí? Los comentarios siempre son importantes. Acá estoy incluyendo esta otra línea, ¿no?, que es include CMath. Esta la necesitamos porque ahora vamos a utilizar la función coseno, ¿sí? ¿Qué pasa si no la colocamos? Bueno, imagínense que se nos olvida y no la colocamos. Entonces, guardamos acá. Y ahora vamos a la terminal a compilar. Entonces, para compilar, recuerden ustedes que es G++ y ahora es Euler mejorado.cpp, ¿verdad? Y cuando tratamos de compilar, claro, tenemos dos errores. Entonces, el compilador siempre trata de darnos la mejor información posible para ir a detectar nuestros errores. Entonces, el primero nos dice que está en la línea 33 y dice que Euler was not declared on this scope. En otras palabras, no encuentra la función Euler, y eso es porque, ¿verdad?, cambiamos el nombre de la función. Entonces podemos ir a la línea 33, ¿verdad? Entonces, pues Emacs les dice aquí abajito, ¿verdad?, en qué línea se encuentra uno. Entonces ahí estamos en la línea 14. Entonces aquí estamos en la línea 33, ¿verdad? Acá, porque nuestro programa es pequeñito, no podemos ir con el cursor a la línea 33, pero programas más grandes que puede tener, no sé, unas 1000 líneas o cientos de líneas, pues no es tan práctico. Entonces, un truquito acá en Emacs es que uno puede hacer Alt GG, y entonces ahí abajito ven que dice Go to Line y uno pone ahí 33, ¿verdad? Y ya vamos a la línea 33, ¿verdad?
Entonces acá obviamente ahora la función Euler ya no existe, ahora es Euler mejorado. Y eso debería encargarse del primer error. Entonces limpiamos esto un poco. Y precisamente, ahora hay un error en la línea 56. Y ese es precisamente cos. La función coseno no está declarada. Y entonces allí es precisamente, ¿verdad? Y la línea 56, pues como verán ustedes, es esta, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que incluir la parte de la librería en donde están definidas todas estas funciones que en C++ se llama CMath, ¿verdad? Volvemos a compilar y ahora pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si todo sale bien, como habíamos dicho, deberíamos tener un archivo que se llama a.out que aparece en color verdecito porque tiene permiso de ser ejecutable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para ejecutarlo? Pues estando en ese directorio simplemente le ponemos .diagonal a.out y ahí saca nuestra solución numérica, ¿verdad? Entonces no chequeamos, ¿verdad? Pero acá vemos el valor de h está igual que la vez pasada de 0.1. Estamos haciendo 500 iteraciones, ¿verdad? Entonces si el tamaño de paso es 0.1, ¿verdad? El valor final pues siempre es el tamaño de paso por el número de tiras de iteraciones, o sea, deberíamos llegar hasta 50. Y acá llegamos hasta 50.1. Bueno, miren, en realidad eso no es problema llegar a 50.1, pero deberíamos ya haber llegado solo a 50, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para llegar solo a 50? Bueno, miren, esto como les digo es un pequeño detalle, pero estos pequeños detalles conviene tenerlos bajo control. Lo que pasa es que el ciclo de iteraciones empieza en i igual a 0 y termina cuando i es menor o igual a n, que es 500, ¿verdad? Entonces, cuando i llega justamente a 500, ¿verdad? Hace la última iteración del método de Euler, hace el último cambio, ¿verdad? En la iteración y todavía le agrega un h al tiempo. Entonces, por eso en lugar de que sea 50, queda 50.1. Si nosotros queremos que el algoritmo pare en 50, una de las cosas que podemos hacer es contar hasta n-1. Entonces simplemente quitamos ese signo igual, ¿no? Para que i vaya desde 0 hasta 499. Entonces, como les digo, esto parece así como que una nimiedad, pero obedece a una idea un poquito más ¿qué? No profunda, pero digamos que la cuestión es que si uno cuenta iteraciones, hay dos maneras de contarlas: desde 1 hasta n, ¿verdad? O desde 0 hasta n-1. Entonces en C prácticamente uno siempre cuenta desde desde 0 hasta n-1. Entonces por eso es que iniciamos acá en 0 y terminamos cuando i es menor que n, no menor o igual, sino menor, ¿no? Entonces esto nos asegura, ahora sí, ¿no? Si nosotros compilamos esto otra vez, ¿verdad? Y lo corremos, recuerden siempre de guardar sus cambios antes de compilar, ¿verdad? Ahora sí, compilamos y volvemos a correr, y entonces ahora sí queda en 50, ¿verdad? Como debería ser. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues como siempre, ¿no? Lo que uno va a querer es graficar esta solución. Entonces, ¿cómo la graficamos? Bueno, podemos utilizar el mismo método de la vez pasada. Podemos enviar todo esto a un archivo y simplemente redireccionamos el output. Es decir, acá después de a.out le ponemos un símbolo de mayor que, y eso significa que todo lo que sale en pantalla se va a ir ahora a un archivo. Llamémosle a este archivo
Sol 1, ¿no? Solución 1, ¿verdad? Bueno, entonces, si queremos ver qué hay en Sol 1, podemos usar el comando ls y el nombre del archivo. Y pues ahí está, ¿verdad? Empieza en 0 precisamente, ¿no? Y termina, ¿no?, todo hasta llegar a 50. Bueno, manera fácil de graficarla, pues como ustedes saben, nuplot nos ayuda bastante a eso. Nuplot. Y simplemente hay que darle p de plot y en comillas simples el nombre del archivo, ¿verdad? Y nos queda algo como eso. Entonces, como los puntos están un poquito juntos, esto es un poquito confuso de ver, ¿verdad? Entonces lo que es bueno es decirle a nuplot que grafique con líneas y puntos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos nuestra solución, ¿verdad? Esto pues no es sorpresa, ¿verdad? Por la forma de la ecuación, que igual la podemos integrar y darnos cuenta que si la derivada es coseno, ¿no?, al integrarla, lo que vamos a obtener es una función seno. Y ahí está entonces nuestra solución numérica. Entonces, pues en este punto uno diría, bueno, ya, perfecto, ¿no? Esto era lo que necesitábamos y ya, pues ya sea que podemos seguir haciendo más cálculos con esta solución o graficarla en el intervalo que uno quiera, etcétera, ¿verdad? Pero siempre que uno pueda, cuando uno utiliza métodos numéricos, hay que tratar de ver cuál es el grado de exactitud de esta solución, ¿verdad? Porque nada nos garantiza, ¿verdad?, que lo que estamos obteniendo sea simplemente basura, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Acá porque la ecuación diferencial pues está muy bien portada, ¿verdad? Sabemos que esta es la solución, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, en este caso sencillo, ¿verdad? Recuerden que esta es nuestra ecuación diferencial. Esta la podemos integrar directamente, ¿verdad? Y a la hora de integrarlo, ¿verdad?, queda que la solución exacta es 1/2 de seno de 2t, ¿verdad? Ya aplicándole su condición inicial. Entonces, claro, ¿verdad?, una manera de verificar que esta es la solución, ¿verdad?, es graficar la solución exacta y la solución numérica juntas, ¿no?, en la misma gráfica y ver si coinciden, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos la vez pasada. Entonces, vamos a graficar las dos juntas, acá con nuplot. Entonces, acá en nuplot vamos a definir esa solución numérica, ¿no?, que dijimos que era, vamos a ver, vamos a sacarla de acá arriba. Es esta que está acá, ¿verdad? 1/2 por el seno de 2 por x. Aquí hay que ponerle x, ¿verdad? Porque la variable independiente en nuplot siempre es x. Le damos enter y eso automáticamente define la función f de x. Si nosotros queremos graficar f de x, simplemente ponemos p y nos vamos a la ventanita que nos queda aquí atrás, ¿verdad?, que es esta. Entonces esa sería la solución exacta, ¿verdad? Si queremos graficar ambas, pues simplemente ponemos p, f de x, p de plot, ¿verdad?, y separada por coma, ¿verdad?, el nombre del archivo, sol1, w es de width, ¿verdad?, con lp, líneas y puntos, ¿no? Y ahí están las dos, ¿verdad? Entonces uno dice, pues como que sí, ¿verdad?, queda una sobre la otra, ¿no? Pero acá notamos cositas raras. ¿Qué pasa acá? Que cuando nos acercamos parecía que había una cosa medio extraña y cuando nos acercamos ya no. Pero siempre vemos que hay cositas acá medio extrañas, ¿no? Noten que eso sucede con la línea que es color púrpura, que es la solución f de x, es la solución exacta. Bueno, y eso es porque nuplot, ¿no?, al final de cuentas también utiliza un número finito de puntos para graficar nuestra solución.
Y lo que pasa es que ese mismo número de puntos es el que utiliza cuando nosotros le damos zoom. Entonces cuando le damos zoom ya todo queda perfecto, ¿no? Pero si nosotros queremos que todo quede bien, lo que hay que hacer es aumentar ese número de puntos en nuplot. Entonces en nuplot eso se llama muestras, samples. Ustedes pueden ver qué valor tiene. Entonces dice sample rate is 100,100, ¿verdad? Entonces está utilizando 100 puntos para graficar nuestra solución, que vemos que no es suficiente. Entonces nosotros le podemos subir el número de puntos, por ejemplo, a 1000, ¿verdad? Y volver a graficar. Y entonces ahí desaparece ese efecto, ¿verdad? Entonces si nosotros nos acercamos, ¿verdad? Para ver qué tanto se parece la solución exacta y la numérica, ¿verdad? Notamos eso. La línea de color morado o púrpura es la solución exacta. Y la línea verde, ¿verdad? Con las crucitas es la solución numérica. Diría uno, bueno, no es tan mala la aproximación, ¿verdad? ¿No? Si nos vamos un poquito más lejos, ¿verdad? Uno pensaría que el error pues se acumula, ¿verdad? En este caso pareciera que no. Pero vemos que obviamente, ¿no? Hay puntos que no quedan exactamente sobre la solución exacta. Esa diferencia es lo que llamamos error numérico, ¿verdad? Entonces, si uno tiene la solución exacta, pues es bien fácil calcular ese error, porque es la diferencia entre las soluciones, ¿verdad? El problema es, ¿no?, que en métodos numéricos uno no siempre tiene la solución exacta, ¿no? Si uno la tuviera, pues no estaría usando métodos numéricos en primer lugar, ¿no? Pero acá utilizamos ambas, ¿verdad?, para ilustrar pues este efecto, ¿no?, este error que se comete en la aproximación numérica. Entonces, como siempre, ¿no?, uno puede mejorar la aproximación tomando un h más pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a regresar a esta ventana y vamos a tomar un h que sea la mitad. Entonces, en lugar de utilizar un h de 0.1, utilicemos un h que sea 0.05, ¿no? Pero, recordémonos, ¿no?, si queremos abarcar el mismo intervalo que tenemos acá, ¿no?, que es de 0 a 50, tenemos que aumentar el número de iteraciones, ¿verdad? Porque, ¿no?, con un h más pequeño, con un tamaño de paso más pequeño, ahora solo vamos a llegar a la mitad del intervalo. Entonces, en lugar de utilizar 500 iteraciones, ahora tenemos que utilizar también el doble, ¿verdad? Entonces disminuimos h a la mitad, y para cubrir el mismo intervalo hay que aumentar el número de iteraciones por el mismo factor. Entonces ahora van 1000 iteraciones, ¿no? Muy bien. Corrámoslo de nuevo. Bueno, primero compilamos, ¿verdad? A ver, voy a abrir otra ventanita para no cerrar nuplot. Ahí. Y compilamos de nuevo. G++ Euler-mejorado.cpp. Bueno, perfecto. Entonces volvemos a correrlo, ¿verdad? Punto diagonal a punto out. Y bueno, podemos ver la solución, ¿verdad?, cómo queda, ¿no? Es esta, ¿verdad? Entonces noten ahora que el tamaño de paso ya no es 0.1 sino 0.05, ¿verdad? Entonces ahora podemos enviar estos valores a otro archivo que vamos a llamar solución 2, sol 2. Bueno, entonces ahora tenemos dos soluciones, sol 1 y sol 2. Y vamos a regresar acá a nuplot para graficar esta otra solución que tenemos. Entonces acá también solo agregamos una coma y ponemos el nombre del otro archivo, que es sol 2. Y también, ¿verdad?, con líneas y puntos. Entonces regresamos a nuestra ventanita. Entonces ahora tenemos ¿verdad?, tres curvas acá. La solución exacta, sol 1 y sol 2, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acercamos acá a ver qué está ocurriendo, ¿verdad?,
Vemos algo como esto, nos acercamos otro poco más y vemos que está ocurriendo esto. Entonces la línea morada es la solución exacta, la curva morada, mejor dicho. La curva verde es Sol 1, ¿no? Con H igual a punto 1. Y la celeste es Sol 2. Y entonces vemos que efectivamente ahora los puntitos están más cerca de la curva morada, de la solución exacta, ¿no? Y notamos además, ¿verdad? Que, claro, como ahora el tamaño de paso es más pequeño, ahora tenemos puntos intermedios, así como este, por ejemplo, ¿verdad? Este que está acá, ¿no? Que antes no existía en la solución inicial. Y eso es evidente, ¿no? Porque ahora h, pues, es la mitad. Entonces, el tamaño de paso, ¿no? Es precisamente se ha disminuido en esa cantidad. Y entonces, pues uno podría seguir, ¿no? Bueno, hagamos un h más pequeño, ¿no? Y mientras más pequeño es h, pues nos vamos a pegar cada vez más a la solución exacta. Entonces, hagamos un h más. Disminuyamos h otra vez a la mitad. Entonces, en lugar de 0.05, ahora sería 0.025. Y de nuevo, si queremos cubrir el mismo intervalo, el número de iteraciones tiene que ser también ahora el doble, ¿verdad? Guardamos esto y compilamos acá. Otra vez, ¿verdad? ¡Ay! ¿Se dieron cuenta lo que hago? Ah, no, sí está bien. Uf, perdón. No. Bueno, no, miren, les explico. Aquí solo compilamos, ¿verdad? Pero yo creí que había corrido ya el programa, ¿sí? Entonces, si corremos el programa otra vez así, lo que va a suceder es que vamos a sobreescribir el archivo de la solución 2 y entonces vamos a perder esa solución, ¿verdad? Vamos a perderla, entonces habría que volver a cambiar h, volverlo a compilar, volverlo a correr, ¿verdad? Entonces, igual son cosas que suceden, ¿no? Si uno está ahí un poco distraído. Pero entonces ahora guardamos esta solución en un nuevo archivo, Sol 3, ¿verdad? Queremos ver la solución 3 y pues ahí está, no llega hasta 50 y como ven ahora hay más puntos, ¿verdad? Entonces regresamos a la ventanita acá de Nuplot y agregamos una nueva coma, ¿verdad? Solución 3 con líneas y puntos. Entonces acá ya lo que teníamos antes, ¿verdad? Aparece una nueva línea, que es esta Sol 3, ¿verdad? Que es así como anaranjada. Y pues precisamente, ¿no? Ahora hay más puntos, ¿no? Como el tamaño de paso ahora es la mitad, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar este intervalo acá, ¿verdad? Entonces ahora en lo que antes era un valor de h de 0.1, ¿verdad? La línea verde, ahora hay 4 valores allí metidos, ¿verdad? Que son los valores que vemos acá en la línea anaranjada. Y definitivamente, ¿no? Los valores numéricos que obtenemos están ahora más cerca de la solución exacta. Y entonces ven ustedes que hay una idea de que cuando h tiende a 0, ¿verdad? La solución exacta tiende a la solución, perdón, la solución numérica tiende a la solución exacta, ¿verdad? Pero claro, ¿no? Ese h igual a 0 es la definición, perdón, ese hacer el límite, tomar el límite cuando h tiende a 0, es lo que uno hace en la solución exacta. Acá no podemos, ¿verdad? Porque si h es igual a 0, el algoritmo se traba, ¿verdad? No avanza y no logramos nada. Entonces acá en métodos numéricos, pues h nunca es 0. Es pequeño, pero no 0. Y entonces, por definición, nunca vamos a llegar a la solución exacta. Podemos converger hacia ella, ¿verdad? Y eso es lo que vemos acá. Hay una convergencia de la solución numérica hacia la solución exacta. Y esta idea de convergencia es algo, es una prueba muy poderosa que nos dice si nuestro algoritmo está funcionando bien o no, ¿verdad?
Por ahí a veces uno se equivoca, ¿no?, programando el algoritmo y resulta que la solución no converge, aunque se vea muy parecida a la solución exacta. Pero resulta que no converge, es decir, no hay esta aproximación sucesiva, ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos un punto acá, ¿verdad?, entonces vemos que está el valor verde, luego el celeste, luego el anaranjado, y acá arriba está la solución exacta. Y la diferencia es cada vez menor, ¿no? Si metemos un h más pequeño, vamos a obtener todavía un valor acá en medio de las dos líneas, ¿no?, la exacta y la amarilla anaranjada que se ve por ahí, ¿no? Entonces, esta idea de convergencia, este es uno de los detalles que normalmente yo no hubiera cubierto en este curso, ¿verdad? Porque hay que avanzar a otros temas. Pero es una idea que se cubre en cursos más sencillos de análisis numérico. Entonces, lo que estamos viendo acá de forma gráfica lo podemos enunciar de manera un poco más formal. Y esa es la otra parte de la clase que tenemos acá. Entonces voy a arrastrar esta ventanita acá arriba, que es lo que llamamos convergencia numérica. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner en forma matemática esta idea de que la solución converge a medida que h tiende a valores más pequeños. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a aprovechar que conocemos la solución exacta y a esa le vamos a llamar y sub e, de exacta. Entonces le vamos a llamar acá y super 1, ¿verdad? Vamos a poner así. Digamos que esta es la solución numérica que guardamos en sol 1, la que obtuvimos cuando h era 0.1. Y llamémosle y2, ¿no?, a la solución que guardamos en sol 2, ¿no?, la solución que obtuvimos cuando h era la mitad, otro h2, ¿verdad? Entonces, uno dice que el método numérico tiene una exactitud que es de orden h a la n, y la diferencia entre la solución exacta y la solución numérica tiene que tener esta forma, ¿sí? Es decir, tiene que ser una constante por h elevado a la n, ¿verdad? Donde h es el tamaño de paso y n es el orden de exactitud del algoritmo que estamos utilizando. Entonces ese n depende del algoritmo, de la aproximación numérica que estamos utilizando. Entonces, esto en principio no puede ser una serie de potencias, ¿no?, que empieza con h y va a potencias más grandes. Pero como h es pequeño, ¿verdad?, potencias más grandes de h solo son más pequeñas. Entonces por eso solo nos quedamos con el término dominante. Entonces la idea es que la diferencia entre la solución exacta y la solución numérica, ¿verdad?, sea de esta forma: una constante por el tamaño de paso elevado a la n. Y esto es válido para cualquier solución numérica que obtengamos. La solución 2, ¿verdad?, va a tener otro h, ¿no?, también elevado a la n. Y entonces el truco acá es que si nosotros tomamos estas dos ecuaciones y las dividimos, pues esa constante c se cancela y tenemos que la razón, ¿no?, la razón entre estas diferencias es un número que es h1 sobre h2 a la n, ¿no? Entonces, como dice acá, en el caso especial que h2 sea la mitad de h1, ¿no?, entonces esta razón, esta división de las h es simplemente igual a 2, ¿verdad? Y el valor de n está dado por el algoritmo numérico. Entonces, para el caso de Euler, es una aproximación de orden 1, entonces este n es igual a 1. En el caso de Euler mejorado, la aproximación es mejor. La aproximación es de orden cuadrático con h, ¿no? Entonces lo que eso quiere decir, ¿verdad?, es que si n es igual a 2, la razón de estos errores, de estas diferencias, tendría que cumplir con esta condición, ¿no?, que es igual a la razón entre los tamaños de paso elevados al cuadrado, que es 4. Y noten que 4 es un número independiente de quién es la solución exacta y de quién es la solución numérica.
de lo único que importa es de la razón entre los tamaños de paso y de la exactitud de nuestra aproximación, ¿sí? Entonces, como decíamos, el método de Euler mejorado nos da una solución que tiene un error, ¿no?, que va con el cuadrado del tamaño de paso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que esto sea mejor que el método de Euler, donde el método de Euler, la aproximación tenía un error que iba lineal con h. Entonces, ¿cómo podemos verificar este 4 que está acá? Bueno, lo que habría que hacer es esta resta, ¿no?, y dividir las restas una entre otra. Entonces vean que tenemos todo para hacerlo. Tenemos la solución exacta y tenemos las dos soluciones numéricas. Lo único que hay que hacer es esta división. Pregunta es ¿cómo la hacemos? ¿Cómo tomamos los datos numéricos y hacemos esta división? Entonces miren, normalmente, ¿verdad?, alguien podría hacer esto, por ejemplo, en una hoja de cálculo, en Excel, ¿verdad? Tener en columnas, ¿verdad?, cada una de estas Y's, ¿verdad? Hacer la resta y luego hacer la división, ¿verdad? Esa es tal vez la manera más simple y sencilla de hacerlo. Pero nosotros acá lo vamos a hacer de una manera un poco más científica. ¿A qué me refiero? Vamos a usar métodos que no dependan de una hoja de cálculo, ¿verdad? Una hoja de cálculo no es algo que realmente uno quiera usar, sobre todo cuando este tipo de cálculos se hacen de manera repetida una y otra vez y uno quiere que sean rápidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto lo podemos hacer también en nuplot, ¿verdad? Nuplot no solo grafica, puede hacer una cantidad de cosas, ¿no?, muy, muy práctica. Entonces, en nuplot podemos hacer esta resta, ¿verdad?, y graficar allí mismo para ver si nos sale 4, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, tenemos las soluciones guardadas en sol 1, sol 2, ¿verdad?, y sol 3. Solo necesitamos dos soluciones, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es la resta, ¿no? Entonces, para esto, lo que necesitamos es tener todas las soluciones en un solo archivo, ¿sí?, no en 3 diferentes. Entonces, ¿cómo podemos colocar todas las soluciones en un solo archivo? Bueno, una manera muy sencilla acá en Linux es usar el comando paste, ¿sí? Paste. Ustedes pueden invocar la ayuda, o sea, con man paste. Entonces paste lo que hace es, como dice ahí, merge lines of files. Entonces lo que hace paste es tomar varios archivos y poner todas las primeras líneas, todas las segundas líneas, todas las terceras líneas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto no es igual que concatenar, que sería tomar, por ejemplo, el primer archivo y al final de ese poner el segundo archivo. Acá lo que queremos es tener todas las columnas a la par. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer paste sol 1, sol 2, enter, ¿verdad? Y lo que eso hace es sacar el resultado a la pantalla, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sale a la pantalla? Sale esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo acá, dirán ustedes? Lleguemos al principio. El principio, que es acá. Acá le dimos paste. Entonces lo que hace paste es tomar las dos columnas de sol 1 y las dos columnas de sol 2 y ponerlas a la par. Entonces vean que la primera línea son 4 ceros. La segunda línea, acá está el punto 1, ¿no?, y la solución que correspondería a sol 1. Y luego está la primera línea que corresponde a la solución 2, ¿sí? Pero vean, incluso si nosotros quisiéramos hacer esto en una hoja de cálculo, vemos que las líneas no coinciden, ¿no?, porque este punto 1 tendría que coincidir, pero con el segundo valor que tenemos acá, ¿verdad? Y este punto 5, por ejemplo, tendría que coincidir con este punto 5 que está hasta acá abajo. Y eso es, ¿verdad?, porque a la hora de disminuir h a la mitad, pues obviamente
tenemos un paso intermedio, ¿verdad? Vamos de 0 a 0.05 y después nos vamos a 0.1. Entonces habría que eliminar todos esos pasos intermedios, ¿no? Entonces acá vamos a aprovechar para hacerle una mejora general a nuestro programa, ¿sí? Entonces eso ya lo habíamos visto antes, que uno no necesita sacar la solución en cada iteración, ¿no? De hecho, uno puede esperar un número de iteraciones y en ese momento sacar la solución. Entonces aquí en este cout vamos a poner una condición, ¿sí? Entonces vamos a poner un if, y si esto se cumple, cout. ¿Cuál es la condición que nos permite saber en qué momento sacar la iteración? Entonces acá vamos a tener que volver a correr el programa con h 0.5 con 1000 iteraciones, ¿verdad? Lo ideal entonces, ¿verdad?, es que no hagamos output, salida en cada iteración, sino que en la primera sí, la segunda no, la tercera sí, y así nos vamos, una sí y una no, una sí y una no. Entonces una manera bien fácil de determinar en qué iteración estamos es hacer lo siguiente. La variable que cuenta las iteraciones acá es i, ¿no? Entonces vamos a hacer output cada 2 iteraciones. Entonces si dividimos i dentro de 2, ¿verdad?, vamos a saber que cuando la división es exacta, ahí tenemos que hacer la salida, y cuando no lo es, no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando i es igual a 0, ¿verdad?, 0 entre 2 es exacto, ¿verdad? Cuando ahí i es igual a 1, ¿no?, i entre 2 es un medio, esa división no es exacta, allí no hacemos output. Cuando i es igual a 2, ¿no?, dividir i entre 2 es exacta, entonces ahí hacemos output, y así nos vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos si la división es exacta, ¿no? Entonces, la manera muy sencilla acá en C es calcular el residuo. Entonces el residuo es con la operación porcentaje. Entonces i porcentaje 2 significa el residuo de la división de i entre 2. Entonces si la división es exacta, el residuo es 0, ¿no? Entonces si el residuo es 0, entonces se ejecuta la línea cout. Este cout lo podemos poner ahí abajo o lo podemos poner ahí a la par, ¿verdad? Recuérdense que acá no importa, ¿no?, si hay enter o no. Uno puede colocarlo como uno quiera. Entonces lo podemos colocar aquí abajo. Y en C y en C++ el if no tiene then. Recuérdense que en algunos programas hay if then, ¿verdad?, o if then else. Acá en C no hay then, es solo if, y si se cumplen va a ejecutar lo que sigue, ¿no? Entonces acá ejecuta esta única línea que le sigue, ¿verdad? Si hubiera que ejecutar varias líneas, aquí hay que ponerlo entre llaves, ¿no?, así como hicimos en el ciclo for. Entonces esto debería ser suficiente, ¿no? Veamos. Vamos a compilar acá. C++. Ok, parece que todo está bien. Y ahora corremos out y vamos a guardarlo en la solución 2, ¿verdad? ¿Cómo quedó la solución 2? Ajá. Es casi lo que queríamos, pero no exactamente. Vean que empieza en 0 y luego se va a 0.05 y luego a 0.15, 0.25. O sea, la diferencia sí es 0.1, pero no empieza en 0.1. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Hay varias maneras. Entonces, digamos que la iteración 0 acá está un poquito como que de más, porque el primer cout que hacemos está aquí arriba, ¿no? Entonces cuando entramos acá y hacemos este cout, acá ya estamos en la iteración 1. Entonces una manera de arreglar esto es empezar a contar estas iteraciones desde 1, ¿verdad? Como les digo, no es la única manera de hacerlo, ¿no?
podemos hacer cosas un poquito más sofisticadas, pero me parece que esto va a ser suficiente. Compilamos, corremos, ¿cómo nos queda? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, esos son los pequeños detalles, ¿no? Que uno tiene que ir decidiendo ahí. Bueno, pero ahora ustedes me dirán, bueno, pero no que había que contar desde 0 hasta n. Sí, es cierto. Es cierto. Y cuando yo les dije eso, había olvidado el detalle que hay un cout aquí arriba, que eso contaría como la iteración 0, ¿no? Esa es la condición de la... Ese es el inicio de la condición inicial, ¿verdad? Entonces, ¿no? Acá no hay reglas escritas en piedra, ¿verdad? Uno hace lo que mejor funciona. Entonces, ¿no? Acá ya obtenemos lo que queríamos. Empezamos en 0 y, ojo, aunque el tamaño de paso es 0.05, tenemos salida solo cada 0.1, que era lo que queríamos. Y esto termina, al final de cuentas, en 49.9. Ven cómo se tiene que retractar uno de lo que uno hizo antes, ¿no? Para que termine en 50. Vamos a tener que contar así. Perdón. Compilamos otra vez. Volvemos a correr. Y como nos queda, empezamos desde 0, nos vamos de 1 en 1 y terminamos en 50. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos paste, sol 1, sol 2? Entonces ahora ven perfecto que la última línea es 50. Estas son las dos primeras columnas de la primera solución y 50 de la segunda solución. Y ven que cada línea corresponde al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos 49 y acá está también 49, ¿no? Entonces esto es importante, porque ahora sí, ¿no? Como si fuera una especie de hoja de cálculo, ¿verdad? Podemos restar las mismas columnas y poner el resultado en una columna adicional. Lo único es que no lo hacemos en una hoja de cálculo, lo vamos a hacer en nuplot. Entonces, para que el resultado de paste se vaya a un archivo nuevo, ¿verdad? Redireccionamos también esta salida y llamémosle soluciones. Y ya sabemos que ahí va sol 1 y sol 2, ¿verdad? Podemos verlo. Soluciones, ahí están. Entonces, cuando regresamos acá, ¿verdad? Ahora podemos venir nosotros y graficar, por ejemplo, plot soluciones con líneas y puntos, ¿verdad? Y nos va a dar esto. Entonces, noten ahora otro detalle. Todos los archivos sol 1, sol 2, sol 3 tenían dos columnas de datos, nada más. Entonces, nuplot, por default, tomaba esas únicas dos columnas. Pero si tenemos más columnas, uno puede decirle al nuplot qué columnas uno quiere. Entonces, por ejemplo, acá está tomando por default la columna 1 y la columna 2, ¿verdad? Si queremos ser específicos, le decimos U de using, y ponemos 1, 2 puntos, 2. Eso es utilizando la columna 1 y la columna 2. Le damos enter, ¿no? Y queda exactamente lo mismo. Pero ahora en este mismo archivo está la otra solución, pero está en las siguientes dos columnas, en la columna 3 y en la columna 4. Nos ponemos 3, 4 con líneas y puntos. Y ahí está la otra solución. Y vemos que ahora no hay puntos intermedios, ¿no? Está todo exactamente donde queríamos, ¿verdad? Todos los puntos se corresponden en el mismo lugar. Bueno, muy bien. Acá sobre estas dos podríamos graficar nuestra solución numérica, pero nuestra solución exacta que llamamos f de x, que si uno no se sale de nuplot sigue definida, ¿verdad? Entonces ahí está f de x, ¿verdad? Ahora cambiamos de colorcitos, pero pues ahí está, ¿verdad? Bueno, pero todo esto lo estábamos haciendo porque queríamos ver esa razón entre los errores, si de veras es 4. Bueno, entonces,
Aparte de graficar las columnas que uno quiere, uno puede hacer operaciones entre columnas. Entonces, por ejemplo, si uno dice P, soluciones, ¿verdad? Uno podría graficar 1, y si uno quisiera la columna elevada al cuadrado, por ejemplo, uno pone $2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si uno hace operaciones entre columnas, uno le pone dólar, ¿verdad? Y el número, ¿no? Y eso significa columna 2. Entonces, si nosotros graficamos esto, ¿verdad? Con líneas y puntos, acá tenemos la solución elevada al cuadrado. No se ve muy diferente, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Pongámosle por X, la variable independiente. Pero recuérdense que esa variable independiente está en la columna 1. Entonces, si nosotros queremos multiplicar por la columna 1, le ponemos así, $1. Ahí estamos, ¿no? Ahí sí ya se ve algo diferente. Entonces, aquí es como si estuviéramos multiplicando la solución, digamos, t, ¿no? Por seno de 2t, ¿no? Y por eso sale así, ¿verdad? Ven que la envolvente es una línea recta, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, uno puede hacer operaciones con las columnas de datos. Lo único que hay que hacer es poner dólar y el número de la columna que uno quiere, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos restar la solución exacta menos la solución numérica, ¿verdad? La solución numérica está en la columna 2, pero la solución exacta no está en el archivo, pero podemos evaluar f en la variable independiente, que es la columna 1. Y esta es la diferencia, ¿verdad? Entonces, de nuevo, $1 es la columna 1. Recuerden, ese es t, es la variable independiente. Y lo que estamos haciendo acá es evaluar f, que es la solución exacta, en cada uno de esos tiempos, ¿verdad? Y esta es la resta. Entonces, noten que ahora, ¿verdad? La resta, ¿verdad? Nos da estos valores en el eje vertical, que quiere decir que el error, ¿no? Es del orden de 0.0015, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la solución exacta y la solución con h igual a 0.25? Entonces recuérdense que esos datos están en la columna 4, ¿verdad? Cambiamos a la columna 4 y noten que ahora el error es más pequeño. Ahora es de máximo de 0.0004, ¿verdad? Entonces, esta es la manera en la que graficamos las diferencias. Entonces, ahora solo habría que hacer la división, ¿verdad? Que teníamos en un inicio. ¿Dónde está mi archivo? ¿Dónde quedó el PDF? Acá, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Ya tenemos cómo hacer estas restas, ahora solo las dividimos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la solución exacta, ¿verdad? Evaluada en el tiempo, menos la columna 2, dividido algo muy parecido. La solución exacta evaluada en la columna 1 menos la columna 4. Entonces vean que esto de hacer operaciones entre columnas es casi como si uno utilizara una hoja de cálculo, ¿no? Solo que uno lo hace de manera un poco más directa acá en nuplot. Y nuplot pues obviamente no es la única manera de hacerlo. Entonces le damos enter. ¿Y qué es lo que obtenemos? ¿Qué es esto? Esta es la razón entre las diferencias. ¿Cuánto vale? Vean que aquí está el 4. Y hay variaciones, ¿no? De casi 4.005, 4.01. O sea, esto oscila alrededor de 4 de manera casi perfecta, ¿verdad? Si nosotros queremos graficar, hay una línea horizontal de referencia, podemos poner 4, ¿no? Ahí está una línea verdecita, ¿verdad? Si nosotros queremos darle un poco de contexto, ¿no? Porque digamos acá hay demasiado zoom en el eje vertical, pero si ustedes quisieran graficar
de 0 a 5, poner el rango de 0 a 5, ¿no? Para ver cómo se ve esto. Así es como se ven nuestros errores. O sea, son prácticamente 4, ¿no? Y eso es exactamente lo que debería ser, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro algoritmo converge de manera, en la manera apropiada a la solución exacta, ¿verdad? Este es nuestro número 4, ¿verdad? Y a eso es a lo que llamamos convergencia, ¿verdad? Podemos quitar este último 4, ¿verdad? Para que queden solo los datos, ¿verdad? Y ven que los datos, ¿verdad?, varían un poquito, pero no significativamente. Ahora, ¿por qué varían, no? ¿Por qué no nos queda exactamente 4? Pues ese es precisamente el error que uno obtiene al restar dos números que son muy parecidos. La solución numérica y la solución exacta son muy parecidos. Y en análisis numérico, sobre todo cuando uno hace cálculos, restar dos números que son muy parecidos introduce error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen, por ejemplo, en las variables de doble precisión, tienen 16 dígitos para representar su número. Y si los números son muy parecidos, puede ser que, no sé, 10 de esos 16 dígitos sean iguales. Cuando ustedes lo restan, ¿no?, van a generar otro número de 16 dígitos, pero solo 4 de esos dígitos son realmente significativos. Los otros son basura. Y ese es error en la aproximación, ¿no? Eso son estas oscilaciones que vemos acá, ¿verdad? Y que mientras más similares sean los números, más grandes o más fluctuación va a haber en estas diferencias, ¿verdad? Entonces, estas fluctuaciones son precisamente error numérico en nuestra aproximación, ¿no? Muy bien. Entonces, este es uno de esos conceptos, ¿verdad?, que son importantes en análisis numérico, ¿no? Poder llegar a este valor de 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora con esto, ¿verdad? Bueno, pues ahora con esto únicamente tenemos la seguridad de que el algoritmo numérico está funcionando bien, porque créanme que cuando no funciona bien, o sea, cuando uno comete un error en las fórmulas, uno no alcanza la convergencia, ¿no? Hay errores, ¿no?, que se propagan en los cálculos que tienen una magnitud más grande, ¿sí? Digamos que el haber obtenido 4 acá quiere decir que no hay errores en el cálculo más allá del error numérico, ¿verdad? Es decir, que nuestro algoritmo está funcionando perfectamente bien. Y claro, esta prueba, ¿no?, la podríamos hacer con una siguiente resolución, por ejemplo con la que llamamos solución 3, y nos debería dar exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, corramos la solución 3 para ver qué pasa. Ya tenemos la de punto 5. Entonces la de punto 25, ¿no?, disminuimos h a la mitad, incrementamos n en un factor de 2, ahora son 2000, y ojo acá, la condición de salida tiene que cambiar también, porque ahora vamos a tener que sacar los resultados cada 4 iteraciones. Entonces acá en lugar de 2 ponemos 4. Este 4 que está acá, ¿verdad? Ya si ustedes quieren hacer esto más general, le pueden dar el nombre de una variable y colocarla en los datos iniciales, ¿verdad?, e inicializarla allí. Por el momento lo vamos a dejar así, ¿verdad? Y vamos a correr. Bueno, vamos a compilar primero esto, lo vamos a correr y lo vamos a mandar a la solución 3, sol 3. Verificamos que sí sea cada punto 1 y ahí está, perfecto, cada punto 1. Ahora hacemos el pegado, ¿no?, el paste, solo que ahora va a ser sol 1, sol 2 y sol 3. Entonces noten que soluciones ahora tiene 6 columnas, ¿verdad? Ahí están. Las dos primeras para la primera solución, las dos segundas para la segunda solución, las dos terceras para la tercera solución.
Noten que si uno quisiera ser eficiente, hay dos columnas que salen sobrando, ¿no? Porque la primera, la tercera y la quinta son iguales. Entonces no hay necesidad de copiar esa columna tantas veces. Con una sería suficiente. Pero esos detalles los vamos a dejar para después. Entonces ahora en soluciones están las tres soluciones. Entonces podríamos cambiar acá. En lugar de utilizar Sol 1 y Sol 2, podemos utilizar para la resta Sol 2 y Sol 3. Lo único que hay que hacer es que entonces acá arriba utilizamos la columna 4 y acá utilizamos la columna 6, ¿verdad? Entonces esta línea va a cambiar ahorita drásticamente. Vamos a ponerlo así para que veamos el cambio. Y ahora nos queda esto. Debimos dejar las dos juntas. A ver, hagamos lo siguiente para que podamos ver la comparación. Esta era la columna 2 y esta era la columna 4. Entonces dejemos esta, ¿verdad? Y vamos a volver a copiar. Vamos a copiar esto. Una forma fácil de copiar en la terminal, ¿verdad? Es marcan lo que quieren copiar y luego botón de en medio del mouse y eso les da, les copia, ¿verdad? Lo que marcaron. Acá dejamos 4 y acá dejamos 6. Ajá, ahí está. Como les decía, ahora las oscilaciones son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque la diferencia entre estas dos soluciones es más pequeña todavía, ¿verdad? Los números son más parecidos y entonces esto que vemos acá es error más grande todavía. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que oscila alrededor de 4. No nos va a dar 4, ¿verdad? Precisamente por el error numérico, ¿verdad? Pero ¿no? Verificamos una vez más que la convergencia se mantiene bien para nuestros algoritmos, ¿verdad? Ahí si lo graficamos, ¿verdad? En una escala más grande de 0 a 5, ¿no? Vemos muy bien que el factor de convergencia se mantiene en todo el intervalo. Pudiera llegar a ser, ¿verdad?, que la convergencia se pierda porque ya los errores son demasiado grandes, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya casi para terminar, alguien por ahí podría decir, pues qué bonito esto de la convergencia, ¿verdad? Sin embargo, yo le veo un problema. ¿Dónde me quedó mi PDF? Otra vez lo perdí. Acá. Yo le veo un problema. Y el problema es que necesitamos la solución exacta. Y uno no siempre tiene la solución exacta. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos la solución exacta? Bueno, cuando no hay solución exacta, podemos hacer un análisis similar, que no involucra la solución exacta, pero sí involucra 3 soluciones numéricas. Y podemos hacer algo muy parecido y obtener acá un numerito al cual debemos encontrar la convergencia, ¿no? Eso lo vamos a ver tal vez en una clase más adelante. En resumidas cuentas, entonces esto sería la clase de hoy, ¿verdad? Acá hay un ejercicio, entonces ojo acá con los ejercicios. También acordamos, ¿verdad?, que no íbamos a dejar tareas ni ejercicios ponderados en estos primeros meses, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad?, es opcional. Ustedes quieren hacerlo, háganlo. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. No va a valer puntos si lo hacen, ¿verdad? Acá ya es, ¿no?, criterio de cada quien, ¿no? Si ustedes quieren aprender, ¿no?, uno puede aprender sin que las cosas valgan puntos, ¿no? Y al final de cuentas ese es el conocimiento que uno va a cargar realmente con uno toda la vida, ¿verdad? Lo que uno aprende porque quiere aprenderlo, ¿verdad? Entonces este es un ejercicio en donde ¿verdad?, acá complicamos un poquito la ecuación anterior, ¿no? Ponemos que la derivada sea y por coseno de t. Entonces el ejercicio es encontrar la solución exacta y numérica, ¿verdad? Y encontrar la solución numérica con el método de Euler, el método de Euler mejorado, ¿no? Y ver si cumple con la convergencia que debería. En el método de Euler mejorado, ¿verdad?, recuerden, este n es 2. Entonces, si ustedes tienen
un factor de 2 en los tamaños de paso, entonces acá el factor de convergencia es 4. En el método de Euler este n es 1, entonces este factor de convergencia debería ser 2, ¿verdad? Entonces ese es el ejercicio, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que nuestro método estándar que vamos a utilizar no es ninguno de estos dos, ni el de Euler ni el de Euler mejorado, sino que va a ser el método de Runge-Kutta de cuarto orden, es decir, el error va con h a la cuarta, ¿sí? Ese es como que el estándar, ¿verdad? Tener un error que vaya con h a la cuarta es bastante bueno, ¿verdad? Imagínense, lo que eso significa es que acá el error iría como 2 a la cuarta, o sea, 16. Quiere decir que cada vez que uno dobla la resolución, o sea, cada vez que h es la mitad más pequeño, el error se disminuye en un factor de 16, ¿no? Eso es lo que nos dice la convergencia, ¿no? El error, ¿no? La diferencia entre la solución exacta y la numérica, en este caso, se disminuye en un factor de 4. Y cada vez que h sea la mitad, el error disminuye en un factor de 4 veces. Pero por ejemplo, un método de cuarto orden, ese error se disminuye en 16 cada vez que h disminuye a la mitad. Entonces por eso es que en general vamos a querer métodos de orden más alto, porque resulta más barato que la computadora haga más cálculos a que haga más iteraciones, ¿verdad? Que esa es la otra manera de hacer que un método de orden bajo pueda alcanzar una precisión más alta, ¿no? Y estos resultados entre tiempos también los vamos a considerar, ¿verdad? Para que veamos también la eficiencia de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, al igual que la vez pasada, yo voy a subir este documento actualizado y voy a subir la clase también a la playlist de YouTube, ¿verdad? Que como les digo, esa playlist es privada, ¿verdad? Solo con el link, solo el enlace del video se puede accesar, o sea, no es pública y no está ahí propagandeada por YouTube, ¿verdad? Es solo para nuestra clase, ¿no? Para que ustedes puedan verla más adelante. Entonces, pues antes de terminar, ¿no? Solo saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Voy a dejar de presentar acá y voy a regresar acá. Muy bien. Bueno, entonces ya estamos casi en la hora, ¿verdad? Bueno, entonces, pues si les parece bien, podemos dejar nuestra clase hasta acá, ¿verdad? Como lo reitero, ¿verdad? Para practicar, ¿no? Ustedes pueden pues reproducir todo lo que hacemos en la clase, ¿verdad? Eso es también lo bueno que queda en el video, ¿verdad? Y los detallitos que por ahí a veces no cacha uno, pues puede regresar a verlos uno, ¿verdad? Por ejemplo, programas como Nuplot son súper útiles, ¿no? Porque hacen operaciones y grafican allí mismo. Yo sé que en Python se puede hacer lo mismo también, ¿verdad? Si ustedes prefieren usar Python, también son bienvenidos. Y cualquier otro software, ¿verdad? Lo que sí no les recomiendo es que utilicen una hoja de cálculo, ¿no? Eso acá no es recomendable, porque entre las cosas que queremos es, por ejemplo, esto que pues lo hicimos así como que línea por línea en Nuplot, lo podemos automatizar, ¿no? Hacerlo como que en forma de script, y llega un momento en el que uno hace ese cálculo de manera repetida una y otra vez. Entonces uno no quiere hacerlo línea por línea, sino que uno hace un script, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Lo hace de manera automática y a uno le interesa el resultado final, nada más, ¿verdad? Entonces, hacia ahí va un poco las cosas que vamos a tratar de hacer más adelante. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, pues dejamos nuestra clase por hoy acá, ¿verdad? Y nos vemos el siguiente día. Ok, muchas gracias. Feliz día. Feliz día, hasta pronto.